Bueno, señores, con nosotros está Ricardo Pérez Fernández, politólogo, economista, y preguntaba fuera del aire si es miembro de la Fuerza del Pueblo. No, desconozco ese dato. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Siempre encantado de estar aquí. Le cuento. Sí. De formación, economista y politólogo, en ese orden. Así es. Amigo suyo, que creo que vale de algo. De la Fuerza del Pueblo, no sé si soy de la alta dirección, porque eso no ha sido comunicado. Ahora, no está en cuestionamiento. Para llegar al grano, simpatizante de Leonel Fernández, eso sí. Ok. Como tal. Pero no ha asumido una militancia, la dirección de la... Nada de eso. Yo creo que todavía no ha habido una conformación formal de eso. O sea, que no se puede decir tal cosa. ¿No te parece eso importante? Porque una de las cosas, y ahí contigo empezamos ya la parte del análisis, que es también una pregunta. Una de las cosas que yo creo que está haciendo falta en esta sociedad es que la gente pueda orientar sus preocupaciones y sus inquietudes de manera efectiva. Vemos, por ejemplo, ahora muchos jóvenes expresándose con indignación, pero a la hora de la hora, aquí hay unas elecciones el día 15 de marzo, y esas elecciones las va a ganar el que conduzca más gente a votar y lo que tenga mejores niveles de organización para llevar la gente a votar. Lo que quiere decir que, en definitiva, los cambios solamente se pueden producir asumiendo compromisos y asumiendo tareas dentro de un compromiso determinado. Claro, y posiciones políticas. Lo único que te diría sobre esos jóvenes que han salido a protestar estos días es que eso del acarreo del voto, que es una figura que existe en la democracia y existe en todas partes, sí. Eso no solamente se da en países como estos, claro. No es cierto. El acarreo del voto tiene efecto a partir de un nivel sociodemográfico hacia abajo. Los jóvenes de clase media alta, clase alta, que son los que están protestando en la Plaza de la Bandera, no necesitan acarreamiento de esa naturaleza. Esos votan en contra de algo, que es lo que está de moda en América Latina, o a favor de algo. Ahora bien, de ahí hacia abajo sí se da ese efecto, pero yo creo que es buena la precisión. Más en contra que a favor. Sí, porque no es verdad que esos jóvenes que están ahí necesitan necesariamente de un incentivo adicional de un partido político para materializar su indignación en un voto concreto a favor de alguien. Bueno, yo digo, estoy hablando para hacerlo más efectivo, es decir, un liderazgo más efectivo, un liderazgo real, porque de las calles, me excusa José Laluz, de las calles yo no he visto que ha salido nada estable. Yo creo que la única herencia... Es que esos jóvenes no son políticos. Si son políticos se daña la única herencia que hemos tenido... Si son políticos se daña la intención de la protesta. La esencia. La esencia se daña si se meten a políticos. Que hemos tenido de la primavera árabe, lo único que nos ha sobrevivido es a Podemos, y yo digo aquí que Dios nos libre. No, Julio, Podemos, no diga eso, Yo digo que Dios nos libre. La guerra Siria y la guerra Libia. Sí, pero es que tú no puedes decir que Podemos lo único que queda de la primavera árabe. Oye, ¿por qué? La primavera árabe apuró la salida del PSOE del poder, que llamó a elecciones anticipadas. La primavera árabe se llevó el gobierno griego, se llevó el gobierno francés, se llevó el gobierno italiano, llevó a Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, porque no fue la primavera árabe nada más. Fue las filtraciones de Wikileaks, fueron la crisis económica del 2008. Y Obama fue que eso no es tan simple como decir que Podemos. A Juliana Stein fue Obama. Adelante, pero vamos a escuchar la reflexión de Ricardo. Lo que pasa es que no siempre se da la transición de un movimiento que empieza siendo social en su naturaleza, que por lo general nace para oponerse a una causa. Ningún movimiento social nace para favorecer una causa, siempre es una reacción a. Y eso no necesariamente se convierte en una materialización de un partido político, y no tiene por qué ser así. De hecho, insisto, no hay fuerza que movilice más al voto que una posición en contra de algo. Y eso es lo que se está viendo aquí ahora. Entonces, tú dices, de la calle no ha salido nada. Bueno, en términos estructurales tal vez no ha salido nada con una forma de partido político que pueda constituirse en una opción de poder. Pero sí han salido manifestaciones que terminan perjudicando a alguien en las urnas. Lo que pasa es que eso debió de haberse materializado el domingo pasado, no se pudo. Vamos a ver si el 15 de marzo
se ve algo por esa vía. Precisamente esa era mi pregunta. O sea, en vez de tú decir, vamos a ver, ¿qué tú piensas? Sí. El economista, el politólogo, el que forma parte del proyecto de Leonel Fernández, sí. Eso va todo junto. Y tú que estuviste desde el día 0, desde el día 1, ahí en la Plaza de las Banderas, sí. Y has visto la evolución, desde 2 o 3 gatos el domingo, con perdón de ellos, que no son gatos, son personas, hasta miles de personas que llenaron ayer la Plaza de la Bandera. Sí. Eso lo hemos visto hasta ahora. Pero ¿qué va a ocurrir en 2 o 3 semanas que nos quedan para las elecciones? ¿Cómo eso se va a traducir en votos? ¿Ese grupo seguirá el crecimiento que lleva hasta ahora? Sí. ¿Se va a diluir? ¿Se va a distorsionar? ¿Qué va a pasar? Si juzgamos por nuestra propia historia, la tendencia es que se diluya. Ahora, el tema es que uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no sabe cómo terminan. Ahí está el ejemplo de la Marcha Verde, por ejemplo, que hasta el momento de su desaparición había sido el movimiento social de mayor presencia, trascendencia y éxito en la historia moderna, por lo menos, de la República Dominicana. Luego desapareció. ¿Por qué? Por las acusaciones de que se estaba politizando, de que estaba siendo cooptada por un partido político en específico y demás. Yo no veo mal que se politice. Aquí hay una connotación negativa hacia politizar las cosas, como si eso en sí mismo fuera malo. No es malo, sobre todo cuando lo que se está tratando es un tema político. Ahora bien, esa manifestación cuyo combustible fueron las bombas lacrimógenas, que yo estoy convencido que eso no se produjo por ninguna orden superior. Eso probablemente, claro, es que no tiene sentido. Bien, pero ¿quién la tiró? Eso fue un exceso. No, esa parte no la sabemos todavía, sí. ¿No? Yo sé que se está investigando. Y que puede ser comprensible, puede ser comprensible que 4 días después no sepamos quién lanzó una bomba lacrimógena. Puede ser comprensible si se quiere proteger esa acción. Si se quiere, naturalmente es comprensible ahí. Si se quiere proteger la acción. Ahora, para mí no es lógico, ¿verdad? Ahora, ¿qué yo he observado en la evolución de lo que allí se da? En principio, era una protesta contra la Junta Central Electoral, a la cual yo me sumé. Pues yo sí protesto en contra de la Junta Central Electoral. Vinieron las bombas lacrimógenas y ahora es una protesta en contra del gobierno. Ahora eso se ha convertido en una protesta en contra del gobierno. Es que en contra del gobierno. Pero no era así en principio. Hay una lectura que yo le doy a eso, porque recuerden ustedes que en octubre ese fue el escenario que escogió Leonel Fernández para protestar. En octubre, después de las elecciones internas, el mismo escenario. Lo que pasa es que, como tú bien dices, el hecho de que hayan contaminado la manifestación con esa bomba lacrimógena hizo que sectores no tradicionales se indignaran, no tradicionales en política, y eso se volvió viral. Yo no descarto que en principio eso fuera una organización política, esa manifestación, el primer día. Pero después de la bomba, los sectores que están yendo ahí son personas que no tienen intereses políticos, en su mayoría. Claro. Ahora, ¿cuál es el elemento diferenciador entre octubre y ahora? Bueno, en octubre, y esa siempre fue la tragedia, lo que allí aconteció y que mereció ser investigado con más seriedad, solo afectaba a un actor y a una parte de un partido político. Y por eso, la inmensa mayoría de los sectores de importancia en esta sociedad decidieron ignorar ese tema o no inmiscuirse en él. Ahora, lo que sucedió fue una tragedia que nos tocó a todos, porque fue la anulación, no la suspensión, de una elección nacional. En curso. Y muchas de esas personas están ahí porque conectan una cosa con otra. Dicen, esto es resultado de otra vez una mano oscura que quiere esto, que quiere lo otro, sobre lo cual yo no tengo idea, no tengo ninguna prueba. Yo no sé si es sabotaje, yo no sé si esto es dirigido, yo no sé si, como dice el presidente de la Junta, fue un error. No sé, en realidad no sé y tampoco me interesa. Yo lo que sí sé es que esa Junta Central... No me interesa. Te voy a decir por qué. No me interesa en el sentido de que aquí lo que tenemos es que resolver el problema que está planteado. ¿Cuál es el Lamentablemente, esa Junta Central Electoral, que si aquí hubiese algún nivel de cultura institucional, todos hubiesen renunciado, eso no va a suceder. Aquí hay que celebrar elecciones el 15 de marzo y celebrar elecciones en mayo. Si el que está llamado a arbitrar ese proceso electoral no tiene credibilidad y no goza de la confianza de la población, la abstención va a subir. No lo digo yo, lo dice la experiencia de América Latina. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo quiero saber cuál va a ser el acuerdo, cuál va a ser el consenso con los partidos políticos al que se va a llegar para que esa Junta tenga un acompañamiento, ya no el tradicional de que vienen unos observadores 2 días antes de las elecciones. No. ¿Cuál es el acompañamiento que van a tener desde aquí hasta mayo o junio
para garantizarnos a los ciudadanos que podemos confiar que de lo que ahí salga sea un resultado creíble. Ricardo, y si nos llevamos de las reuniones, no de las declaraciones que dan los dirigentes políticos, porque una cosa es el lenguaje que utilizan en la Junta y otra cosa es el lenguaje que utilizan cuando ofrecen declaraciones para los medios. Si uno analiza esa reunión, que el video se filtró del domingo, y la reunión maratónica de casi 8 o 9 horas de antes de ayer, ahí los políticos están colaborando con la Junta, reconociendo que hubo un error, pero que hay que salvar un proceso, sí, y que entienden que es menos traumático que esta Junta siga acompañada y asistida y no traer un equipo nuevo que comience a improvisar. No. Entonces eso no da ciertas garantías, no dejar a la Junta sola, siempre asistida, sí, por los políticos y la ciudadanía. Yo lo que diría es que hay que definir puntualmente en qué va a consistir ese acompañamiento. Yo pienso que si el acompañamiento es adecuado, se puede paliar esa irremediable desaparición de la confianza y la credibilidad de la Junta Central Electoral. Sí, Ricardo, le he escuchado mucho ese tema, el tema del acompañamiento. La Junta, estamos ante un gran desafío. Tenemos una Junta que la coyuntura ha minado su credibilidad y no tenemos suplente para sustituirlo. Es decir, la idea hubiera sido, bueno... No, pero los suplentes están ahí nuevecitos. Discúlpame, los suplentes están ahí, y pero se escogieron con un criterio distinto al que se cogió la Junta. Okay. Y los actores que pedían Junta independiente y no el reparto tradicional, no pidieron que en materia de suplentes también fueran independientes, verdaderamente. Y es evidente que es así. En este momento en el que yo coincido contigo, en que hay poco tiempo para dar seguimiento al proceso, los partidos tienen también un compromiso, un deber, y es hacer su tarea. Tienen delegados técnicos, tienen delegados políticos y están obligados a hacer la parte que le corresponde para convencer al elector de que le vote. Es inminentemente necesario que participen actores internacionales en el proceso, o cree que solo con un acuerdo entre los partidos, evitando que el gobierno meta sus narices en el proceso, sobre todo que el personal de seguridad que esté a cargo de la Policía Militar Electoral sea un personal consensuado y no la decisión de parciales políticos que operan en la Fuerza Armada? Mi opinión es que todo el que goce de prestigio y credibilidad, nacional o internacionalmente, que pueda acompañar esa Junta, que la acompañe. Independientemente de dónde vengan, de que si es legal o no un acompañamiento internacional permanente, porque no podemos irnos por la vía jurídica para descalificar otra cosa y haber aceptado una solución política a la crisis del domingo pasado, que no es una solución jurídica, porque todo empezó mal, diciendo que se suspendían unas elecciones. Entonces, apelando al plazo de los 30 días, pero eso de los 30 días solamente se puede dar cuando han sido anuladas las elecciones y no han sido anuladas todavía jurídicamente. Por el Tribunal Superior Claro, Electoral. Entonces no apelemos a los argumentos jurídicos cuando queremos descalificar una idea y luego decir y aceptar, bueno, se le buscó una solución política a eso. O sea que mi opinión es que todo el que vaya a aportar valor a esa labor de acompañamiento a la Junta Central Electoral. Eso no está al margen de la ley, lo que tú estás planteando. No lo que tú estás planteando, todo lo contrario, es un deber ciudadano. Ahora, mi pregunta es, ¿la Junta Central Electoral lo va a aceptar? ¿Se siente que está en una posición donde es a ella que le conviene aceptar un acompañamiento de esa naturaleza? Porque lo que yo veo de los titulares, no voy a decir de los titulares de la Junta, porque ahí habla uno solo. Lo que yo veo de esa Junta Central Electoral es que ellos entienden que no, que ellos todavía gozan de algún tipo de confianza, que hay que aceptar que aquí se nos diga, miren, bueno, excúsenme por eso, que pasó el domingo, vamos a organizar elecciones de nuevo. Oye, al menos muchos creemos que son los menos malos. Yo soy de lo que insisto en que se debe sancionar. Pero es que esa tradición como de transarse por bueno, eso es lo que hay, vamos a transar. Garantizarle el respeto a la institucionalidad de la Constitución. Ningún sentido. Por ejemplo, si derribamos nuestras normas constitucionales, yo creo que cuando alguien se sale de la legalidad, lo que hay que llevarlo a la legalidad. ¿Cómo es derribar la legalidad. ¿Cómo ves el rol de la oposición? Te pregunto, por ejemplo, el domingo hay una marcha y esa marcha es
semanas anteriores a un proceso de elección. Lo que vamos a ver ahí es una cuestión multicolor que genera muchísima confusión. Entonces, la gente se va a movilizar en la capital. Si se moviliza la oposición, por una parte sale Carolina, que es la candidata alcaldesa del PRM, pero por otra parte va a salir Johnny Ventura, por una parte sale Faride, por otra parte va a salir Vinicito, 80,000 colores, 80,000 colores, 80,000 mensajes, y la gente en definitiva no sabe a qué atenerse. ¿Cómo puede realmente esto impactar? Primero, que es un proceso absolutamente normal. Se dio en Chile en la última crisis de ese gobierno, se ha dado en Ecuador, se dio en Bolivia a raíz de la crisis que se llevó a Evo de por medio. El reto que tienen los partidos políticos que van a participar de esa marcha, que naturalmente quisieran capitalizar la indignación, que al final es la razón por la cual convocan esa marcha. Claro. Esa marcha la convocan el domingo por lo que hemos estado viendo esta semana. Claro. Entonces todos tienen el objetivo de capitalizar algo de esa indignación a su favor. Ahora, ¿cómo lo hacen? Eso es una estrategia comunicacional de cada quien. Cada quien tendrá que ver cómo puede alzarse con algún tipo de victoria de esa movilización del domingo. Pero en principio no lo veo mal. Es normal que cuando se produce una situación en una sociedad como esta, o sea, te aproxima a un momento disruptivo en la historia social, todos quieran capitalizarlo. Algunos dirán, eso es politizarlo. Sí, pero quitémosle la connotación negativa a eso. Claro que hay que politizarlo, porque al final los actores políticos son los que van a producir un resultado distinto a lo que tenemos hoy, que en teoría es lo que la gente está protestando. Entonces yo no lo veo mal, lo veo bien. Que dicho sea de paso, todo el que está ahí no conoce una crisis electoral. Sí. Nosotros tenemos un dilema en América Latina. Los gobiernos que manejan bien la economía y que manejan las instituciones con estabilidad tienen un problema. Generan y empoderan una sociedad nueva que tiene un nivel de expectativa y de reclamo totalmente desbordado. Por ejemplo, ¿cuál fue la última crisis electoral en este país? 1994, señores. Hace 26 años. Esa gente que están protestando ahí no conocen una crisis electoral. De hecho, el que tiene 35 años tenía 9 años cuando se produjo la crisis electoral del 94. No tiene conciencia de lo que fue. Entonces, esa estabilidad electoral los acostumbró a ellos a cero escándalo en materia electoral. Aquí hubo un intento con los Ceritos, que les robaron a Domínguez Brito la senaduría en el 2002, pero se quedó en ese aspecto. Crisis electoral como la que le quitó 2 años a Balaguer en el 94 no se había producido aquí desde el 94, lo que significa que ellos están reclamando como parte de una cultura nueva de estabilidad electoral. Y esa vaina complica muchísimo el asunto. ¿Qué piensas? Sí, totalmente de acuerdo. No hay una experiencia reciente de crisis electoral. Incluso yo te diría, José, la mayoría de los que están ahí protestando no habían nacido cuando se dio esa crisis electoral del 94, pero entonces, viéndole las caras. Dime tú como ciudadano, ¿a quién le atribuimos esa estabilidad electoral? Sí. Si el PLD de esos 26 años tiene 20 en el poder. Sí, ¿A quién se lo atribuimos? Para que vean lo que yo digo. ¿Qué pasa con Evo? Pero no ha sido limpio los procesos electorales dominicanos. Ni han sido oye. Yo estoy diciendo, y estoy todos los que estamos aquí tenemos más de 35. Del gobierno. Sabemos lo que significa que aquí tú tengas que ganar con un 50 más 1. Hasta nivel que tiene más de 35. Eso es producto de esa crisis electoral del 94. Establecimos el tema de la doble vuelta. Independizamos la justicia. Eso es producto de la crisis del 94. Bueno, si ahora yo te pregunto, ¿a quién tenemos que agradecerle que aquí no haya ocurrido crisis electoral en los últimos 26 años? ¿A quién? Si de esos 26 años el PLD tiene 20. Y esa pero el PLD lo que ha hecho una regresión. No, ha respetado. Ha hecho una regresión en materia judicial y ha hecho una regresión en materia electoral. ¿Cómo que no? 2 preguntas. Claro que sí. Aprovechando tu rol de economista y el razonamiento de José, o sea, puede esto, si se extiende unos días más, desencadenar en una crisis económica, o sea, la crisis política, las protestas de los indignados, desencadenar en una crisis económica ya de trascendencias mayores, y hasta qué punto esa indignación
podría expresarse en votos el 15 de marzo? Sí. A la primera pregunta, yo pienso que tendría que crecer significativamente y extenderse en el tiempo y empezar a incluir actores con poder de decisión en la sociedad para que esto pudiera convertirse en una crisis económica. Ahora bien, sí hay un tema que se debe de observar con preocupación. Uno de los principales logros de este gobierno en materia financiera, para mí, ha sido el haber logrado colocar bonos internacionales a 40 años de plazo y el haber podido colocar bonos en moneda local. Miren, ni el dominicano cree mucho en la moneda local. Pero eso es los fondos de pensiones dominicanos, sí, que han comprado eso. Eso es los fondos de quien nadie reclama. Sí, no. Que me busquen a alguien que pusiera un peso que no fueran los fondos de pensiones dominicanos. Sí, yo lo entiendo. Pero lo logramos en pesos que ni uno mismo a veces. Las pensiones de la gente. Lo que digo es que búscame una colocación. En materia financiera, la remesa es lo que mantiene la estabilidad. Bueno, señores, lo único que crece un 15%. Y lo discuto con cualquier economista del gobierno o de quien sea. Aquí está también de visita William. Bueno, el tema es, en materia financiera, yo considero que eso ha sido desde Nueva York, bienvenido un a logro casa, importante. William. Eso sí se pone en juego, porque cuando ya nosotros salimos en el New York Times y salimos en la BBC y salimos en CNN, hay un componente de la evaluación riesgo que es, digamos, la estabilidad política, el riesgo país, que si esto permanece por mucho tiempo y se convierte ya en un elemento de estabilidad, sí podría preocupar a esos capitales extranjeros. ¿Y en qué se convierte eso después? En tasas de intereses más altas para nosotros, y por ahí entonces va aumentando la carga de deuda futuro que tiene la República Dominicana. Esa parte sí me preocupa un poco. Con relación a lo del 15 de marzo, vuelvo a lo mismo que lo de la marcha de este domingo. ¿Se convertirá eso en votos a favor de alguien? Bueno, cada quien tiene que hacer su trabajo para tratar de capitalizar eso. Yo creo que se cometió un error con pretender presentar la versión de que había sido un sabotaje fundamentalmente creado por el PRM, ¿verdad? Yo creo que eso le ha dado un buen posicionamiento al PRM para victimizarse y para tratar de crecer en función de eso. Ahora, como te digo, hemos visto también aquí que las opiniones, las indignaciones, las posturas de firmeza tienden a ser muy líquidas. Aquí las cosas se diluyen rápido. Entonces, si desde el punto de vista estratégico y comunicacional, el que tiene las de ganar ahora no se asegura, ¿verdad?, de concretizar esa indignación para materializarla en votos, pues habrá sido un esfuerzo que no valió la pena. Y la abstención, disculpa Julio, ¿podría sí, es una opción que crezca? El 15 de marzo aquí se entiende que nada de lo que provocó esta crisis el domingo ha cambiado, la abstención será mayor. Esa me la puede anotar, que la venimos a comentar aquí el día después. Eso va a pasar. Si no se concluye la investigación y se dan nombres de responsables. La investigación, número 1. Número 2, ¿qué es lo que va a cambiar en la composición o en el funcionamiento de esa Junta Central Electoral para decirle a este país que miren, esta vez va a ser diferente? Aquí hemos llegado a un punto, señores, que ni siquiera para guardar las formas, ni un funcionario de tercera categoría de esa Junta Central Electoral, no cancelado, sino que se le pidiera una licencia hasta tanto investigar lo que pasó. Nada ha pasado. De informática, por ejemplo. Nada ha pasado. Entonces, el departamento de voto automatizado no hay forma debe de estar interpretar esto que no sea a veces de la hasta como una burla a la sociedad. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ojalá y no se traduzca en una mayor abstención, sino que vote muchísimo más gente de lo que tradicionalmente vota en elecciones que no son presidenciales. Los organismos internacionales avalan las decisiones que se tomen en materia de acusación o en materia de reforma interna de la Junta, va a tener confianza en la población. Si los organismos internacionales no avalan esas decisiones, la gente no va a creer. Y eso es lo que estamos esperando. Vamos a ver si se da eso. Ricardo, el rol del presidente Fernández en esta coyuntura, ¿cómo tú lo ponderas? Lo primero es que yo creo, y de hecho lo he visto ahí en esos días que con mucho interés me he acercado a eso que está pasando frente a la Junta Central Electoral, que sí hay un grupo de personas que ahora entiende en qué consistía su reclamo luego del 6 de octubre. O sea, y yo insisto, aquí se perdió una inmensa oportunidad y ojalá y la sociedad aprenda su lección de esta. Por algunos actores de la sociedad civil de este país estar aniquilando moralmente a la clase política en su conjunto y el querer decir que los políticos ningunos tienen credibilidad, eso que pasó el 6 de octubre se quiso desechar como el pataleo tradicional del que siempre pierde. Y se hizo con un 3 veces presidente que no se comporta así, ni nunca se ha comportado así. No, pero aquí se dijo que era un tema de pataleo y que eso no merecía ser investigado. Bueno.
Se hizo un mamotreto con esto de Alhambra Eidos, que por cierto, el informe todavía nadie lo conoce. Lo que conocemos es un comunicado de la Junta diciendo, según Alhambra Eidos todo salió bien, pero no hay informe todavía. No se aprovechó esa coyuntura para que por lo menos dijeran, bueno, aquí hay un actor de cierta relevancia que está alegando algo, vamos a investigar eso con seriedad, porque ese es el sistema que vamos a usar para elecciones generales. Nada de eso pasó. Resultado, el domingo pasado. Entonces ahora la gente se ha dado cuenta de, bueno, mira, tal vez ahí había algo que observar, ahí había algo que investigar. Entonces ese entiendo yo que ha sido su primer aporte en esta situación en particular. El haber advertido a raíz de la experiencia internacional y de su propio caso que el voto automatizado, donde sea que es introducido, señores, lo que termina pasando es que poco a poco, gradualmente, y a veces de golpe y porrazo como en Alemania, se elimina. Se elimina porque tiende a ser problemático, es vulnerable en todas partes. Aquí no quisimos aprender esa lección, se perdió todo ese dinero, pero aparentemente ya se aprendió. Ricardo, nosotros llegamos al voto electrónico porque el voto manual, que lo hemos usado toda la vida, cada vez que hay un proceso electoral terminan denuncia de que fue manipulado, de que el delegado, entonces tenemos el criterio de que el voto manual es muy permeable también. Entonces, ¿cuál sería la opción? No el automatizado, pero el manual como lo conocemos deja mucho disgusto. Mira qué sucede, Anibelka. El voto manual, cualquier incidente que se presente con un sistema de votación manual de cualquier naturaleza, se limita a esa mesa o a ese recinto electoral donde sucedió. Eso no tiene por qué contaminar todo el proceso, salvo a que pase en un número significativo, que ya entonces empiecen las impugnaciones y eso pueda terminar en una anulación de las elecciones, porque nunca ha pasado. Ahora bien, desde que una sola máquina utilizada en un sistema de voto automatizado falla, no hay confianza en los resultados que todo ese sistema presenta, porque es un sistema digital, es un sistema que está conectado. ¿Qué sería la no solución? Hay por qué presumir ¿Dual? Que solo falló una y no todas. ¿Qué sería? No, ninguna dual. No. Manual. Manual todo. Sí, y que esperemos el tiempo que tengamos que esperar. Es así, eso señor. Lo que pasa es que un resultado puede ser rápido en voto manual, puede ser la misma noche, yo no sé, yo no sé a quién fue que se le ocurrió la idea o quién es que todavía reivindica la idea de que la tecnología y los avances tecnológicos están hechos para permitir que permeen todos los aspectos de nuestras vidas. Yo no creo eso. ¿Tú te conformas con ver a tu mamá por Skype? ¿O a ti te gusta verle y darle su abrazo? No. Entonces hay cosas que tienen límites. Esa decisión de la Suprema Corte de Justicia alemana es interesantísimo. El argumento fundamental para anular el voto automatizado que ellos presentan es el siguiente. Dicen, cualquier elemento que interceda entre la voluntad de un elector materializar en elección, en representación popular de su preferido, cualquier elemento que intercede en eso es un atentado contra la democracia. La forma más pura de elegir representantes era como se hacía en la antigua Grecia. Eso es imposible, naturalmente. Ahora, cuando tú introduces un elemento tecnológico entre mi voluntad y lo que termina siendo el resultado, hay un elemento de vulnerabilidad en el medio que ahí al final me quita mi derecho de yo poder atestiguar de que eso que yo elegí es lo que al final va a terminar contándose. Cosa que se puede cuando usted marque en una boleta y eche en una urna. Ricardo, eso es Alemania. Finalmente, Ricardo, ¿sería una locura pensar en la posibilidad de un acuerdo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Mire, usted sabe que yo de ese tipo de cosas políticas no sé mucho. Usted sabe que es la verdad. Pero como politólogo, es decir, no, a mí me parece que no. A mí me parece que no podría haber un acuerdo de esa naturaleza, porque entonces anularía la razón por la cual el presidente Fernández salió del PLD. Entonces, ¿tú crees que el presidente Fernández terminaría confiando más en un acuerdo con Luis Abinader? No lo sé, porque eso tampoco se ha planteado. Ahora, lo que sí te puedo decir en este momento es que no tiene sentido que el presidente Fernández haya salido del PLD por todas las razones que dijo, para luego, al cabo de unos meses, volver a aliarse con el partido del que se fue. Eso no tendría sentido. Pero si él te preguntara, sí, dile que él tiene más doliente del lado del PLD. Sí. Él le está pidiendo los PLDistas, la fuerza del pueblo. Pero él lo ha dicho. Los PLDistas. Él está hablando de los aguacates. Él está hablando de los aguacates. Los PLDistas. Por lo tanto, tendría más garantía en cualquier entendimiento. Pero le voy a decir algo. Los PLDistas siguen siendo la base de apoyo de Leonel Fernández. Los PLDistas, que no es lo mismo que decir el PLD. Porque cuando uno dice el PLD, automáticamente se está refiriendo a sus autoridades actuales. Y ahí sí la historia es diferente. Bueno, gracias a Ricardo Pérez Fernández. Cambio y fuera.